el libro de Daniel, pero permítame contarle una experiencia que tuve esta noche última. Sí, tuve un sueño, pero un sueño medio pesadilla, ¿no? Un sueño medio pesadilla. Dentro de él lo que me acuerdo, no me acuerdo honestamente el sueño, ¿sí? Pero dentro de él sentía que se me presionaba, ¿no? Que no me dejaban moverme. Y así que en un momento dado he reaccionado porque se sentía como que en el pecho, ¿no? Alguien me estaba presionando. Y lo que pasa o había ocurrido es que la hermana Melinda se dio cuenta de que yo estaba teniendo una pesadilla y ella me puso su mano en mi pecho para calmarme y yo he reaccionado, ¿no? Como para defenderme y ¡pum! He tirado un manazo en la mano. Nada fuerte, por cierto. ¿Sí? Pero lo digo esto porque no me acuerdo del sueño. Por lo general tampoco me acuerdo de sueños. No me ha perturbado tanto. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, o la noche de hoy, en el estudio de Daniel, casualmente vamos a ver un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el cual no se acordó tampoco, ¿sí?, cuál era el sueño y mucho menos su interpretación. Pero antes de ello, vamos a la Biblia en el capítulo número 1 de Daniel, capítulo número 1. Capítulo 1 de Daniel, y habíamos hablado, por cierto, la semana pasada de que finalmente el jefe de los eunucos permitió que tanto Daniel como sus compañeros, los otros 3 jóvenes hebreos, se alimenten, ¿no?, de legumbres por 10 días y ver si después de esos 10 días seguían ellos con su dieta de legumbres o necesariamente tenían que participar de lo que el rey les dio. Y habíamos nosotros hablado que Dios intercedió allí, que Dios tuvo gracia para con ellos, ¿no? En el versículo 9, sobre todo del capítulo 1, dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, no solo ya pasaron los 10 días, sino que después de esos 10 días también pasaron los 3 años que el rey había dicho que se cuide a estos jóvenes, se les dé de alimentación y a la vez se les prepare a ellos en lo que era los estudios de los babilónicos. Pero luego se nos dice ya en el capítulo mismo número 1, ¿sí? En el versículo 17, ¿sí?, el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Estamos hablando de los caldeos, ¿sí? Letras y ciencias de los caldeos, o sea, lo que era los estudios, conocimiento de ellos. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, o sea, también esto es algo que Dios le permitió a Daniel. Pasados, pues, dice, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Nuevamente, para no perder la perspectiva de quién era Nabucodonosor. Recuerden, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, un reinado muy grande en su época. Pero también entienda usted lo siguiente, que Nabucodonosor, ¿sí?, llegó a conquistar Judá, o sea, el reino de Judá. ¿A quién tenía como Dios el reino de Judá? ¿Alguno de ustedes? ¿A quién tenía como Dios el reino de Judá? Bueno, para que no se me agote, a Dios, ciertamente, sí. Estamos hablando de
el Dios mismo. O sea, Nabucodonosor sentía que había vencido, había derrotado a este pueblo que hablaba de un Dios tan grande y tan poderoso que no podía ser derrotado. Así que pueden imaginarse ustedes, sí, cómo es que Nabucodonosor llegó a verse a sí mismo como aquel que es invencible, porque aún venció a este reino de Judá que tenía como Dios al Dios de las montañas y decían, según lo que decían, ¿no? Los del reino de Judá o los israelitas, al Dios todopoderoso. Así que tenga usted una idea, ¿sí? De quién Nabucodonosor es y cuán grande, sí, su cabeza estaba, ¿no? Una manera figurada, por cierto, ¿no? O sea, cuánto él había crecido en fama y poder. Este es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor recibe a estos jóvenes, esto es a Daniel y a sus amigos, y mire lo que dice en el versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y nuevamente estamos hablando acerca de las ciencias de los caldeos, ¿sí? Del conocimiento de los caldeos. Dice, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No solo se está mencionando del resto de jóvenes que estuvieron con ellos los 3 años, porque recuerde, sí, inicialmente la idea era que se prepare a Daniel, sus 3 compañeros y otros jóvenes también judíos, sí, muchos otros, o bueno, tampoco se sabe cuántos, en lo que era el conocimiento de las ciencias y de las letras de los caldeos. Pero aquí en el versículo 20 no solo se habla de los jóvenes que estuvieron por 3 años preparándose, sino está hablando también aún de la sabiduría, el conocimiento de Daniel y sus amigos, aún por sobre todos los, dice allí, sí, magos y astrólogos que había en todo su reino, al final del versículo 20, ¿sí? Así que, o sea, no estamos hablando de poco conocimiento o no estamos hablando solo de los jóvenes que estuvieron allí por 3 años, sino aún más, ¿sí? Dice que los halló 10 veces mejores, simplemente como una referencia. Y más que nada una referencia cultural da la impresión. En el Nuevo Testamento muy poco se habla de esto, de estas relaciones. Pero se da usted cuenta que muchas veces, sí, se hace uso de números en lo que es el Antiguo Testamento, sobre los cuales también se basan algunas decisiones divinas. Por ejemplo, ¿por qué razón es que Judá fue llevada al cautiverio por 70 años? Bueno, lo hemos estudiado, ¿verdad? Porque por 490 años no habían guardado ese año de reposo, así que posiblemente, no es que posiblemente, por eso es que Dios dijo que iban a estar allí por 70 años en el cautiverio. Lo otro, ¿por qué razón es que Israel deambuló por el desierto por 40 años? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué razón es que Israel deambuló por el desierto por 40 años? Que en realidad fueron 38, sí, más o menos se piensa. Pero en fin, alguien que se acuerde de ello. Sí, hermano. Me parece, porque ya lo he leído hace tiempo, que mandaron ciertos hombres, ciertos varones en el desierto a la tierra que Dios les iba a dar, y estuvieron, me parece, 40 días. Vinieron luego y
y dos, excepto Caleb y Josué, el resto básicamente dijo, Dios nos ha traído a matarnos. Entonces, Correcto. como no creyeron, y ahí están los 40 días que fueron y 40 años los hizo deambular, me parece. Ciertamente, Israel, estando en el desierto para ir hacia la tierra prometida, antes de ingresar a la tierra prometida, enviaron espías, así se llama, ¿sí? Scouts también se puede llamar, simplemente para ver cómo era la tierra, ¿no? Fueron 12 de ellos, uno representando a cada tribu de Israel, y estuvieron allí 40 días. Cuando regresaron, dan su informe, dicen cierto, la gente en esos lugares es gente fuerte. Sin embargo, dijeron también, ¿no? Dos de ellos, pero Dios es quien nos ha prometido esto y Dios va a lograr esto. Así que el resto dijeron, no, 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 nosotros somos como langostas junto a ellos, dicen, ¿no? Así que ellos lograron también convencer al pueblo para que no se vayan. Y Dios les dijo a ellos, en razón a que no confiaste en lo que yo les dije, 40 años van a estar dando las vueltas acá en el desierto. Digo esto porque mire usted, ¿por qué razón es que se les ve 10 veces tanto a Daniel como a sus amigos, 10 veces más sabios que el resto de los reyes? No lo sé, definitivamente es por obra de Dios, si entienda eso, pero no sé si tiene algo que ver también el hecho de que por 10 días ellos fueron probados, ¿no? Para que se alimenten no de la dieta del rey, sino de la dieta de las legumbres. No sé si hay alguna relación, me parece que sí. Pero insisto, si no se piense que si usted hoy en día le da 10 soles a Dios, Dios le va a tener que dar 100 soles, porque algunos hacen uso de esas cosas. Más parece que es un tema cultural, sí, por lo cual Dios, por cierto, también lo utilizó, porque en el Nuevo Testamento ya muy poco se va utilizando eso, muy poco se va viendo eso si usted presta atención al Nuevo Testamento. En fin, simplemente algo interesante que necesitamos nosotros ver, no veamos a Dios sí como una inversión. ¿Sí? O sea, yo le doy tanto, él me tiene que dar, me tiene que duplicar. No, no, no lo veamos a Dios como una inversión. Veamos a Dios como quien Él es, el ser que nos creó, que nos salvó y que nosotros debemos vivir rendidos a Él. Qué privilegio, en verdad, el que tenemos. Y luego dice en el versículo 21, continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Acá pienso que es una expresión más general, simplemente para hacerse entender que Daniel estuvo en Babilonia los 70 años del cautiverio. Sin embargo, Daniel estuvo más de 70 años en el cautiverio, por ejemplo, en el capítulo número 10 del mismo Daniel, si vamos allá rapidito, vamos a regresar al capítulo 1, pero en el capítulo número 10, ¿sí? En el versículo número 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿cuándo es que termina el cautiverio? Bueno, el año primero de Ciro. ¿Sí? En el año primero de Ciro se cumplieron los 70 años del cautiverio. ¿Sí? Pero Daniel se quedó más tiempo, por lo que dice en el versículo 1. En realidad, Daniel no regresó a Jerusalén por alguna razón. Daniel decidió quedarse allí. Así que cuando en el versículo 21 del capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1, habla y dice, continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, no se refiere que Daniel ese mismo año desapareció de Babilonia. No, no. Lo que quiere decir es simplemente que Daniel estuvo allí, cierto, los 70 años, ¿sí? Completos del cautiverio. Así que ¿qué edad tuvo Daniel cuando llegó a Babilonia? No lo sabemos, sí, pero se presume unos 17, 20 años. Si a eso le agrega a usted los 70 años, ¿cuánto sería? ¿Sí? Alguien que por favor saque su celular para hacer los números. Sí, 70 más 20, no, porque ahora los muchachos son así, ¿no? Los muchachos son así. Ah, estamos hablando ya de 90 años, ¿sí? ¿Cuántos años más vivió Daniel? No lo sabemos, ¿sí? No se sabe exactamente.
pero sí se piensa pues que alrededor de 90, un poquito más quizás de 90 años. Y en todos esos años Dios lo utilizó. Mire usted, sí, Dios lo utilizó en gran manera. Muy bien, en el segundo, ¿sí?, el reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Cuatro grupos acá de autoridades dentro de los babilonios, y vamos a hablar de ellos en un ratito, para que se les explicasen los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Qué joyita este Nabucodonosor, ¿verdad? Pero entienda usted una vez más, estamos hablando de Nabucodonosor, ¿sí? Estamos hablando de, políticamente hablando, el dueño del mundo conocido en ese entonces. Y habíamos dicho hace un rato, este Nabucodonosor había vencido a el pueblo del Dios de Israel, ¿sí? O sea, este Nabucodonosor se pensaba pues todo. No que se pensaba Dios necesariamente, pero sí por sobre cualquier ser humano, así este ser humano sea rey. Y no solo ello, sino que él pensaba que tenía derecho a imponer y decidir todo aquello que él quería. Así que este hombre tuvo un sueño, ¿sí? Se menciona ahí sueños en los primeros versículos en realidad, ¿sí? Pero dice que este sueño que él tuvo, dice, perturbó, ¿sí? O sea, la palabra perturbar es una palabra que también expresa como que golpear, ¿sí? O sea, como que lo golpea, lo hace en todo caso también agitarse, ¿sí? O sea, como que lo agita a él, pero lo agita en una gran manera y habla de su espíritu, ¿no? De todo su ser, básicamente, ¿sí? O sea, fue algo muy fuerte. Repito, el día o la noche última, tuve este sueño, dicho sea de paso nuevamente, no recuerdo el sueño, no sé si es por mi poca capacidad intelectual o porque quizás también tenga sangre real en mis venas, así como no Nabucodonosor. No lo sé. Pero en fin, o sea, no recuerdo el sueño. Y sí, obviamente como que me asustó por un rato, pero no para perturbarme, pues sí, simplemente, una pesadilla, listo. No, pero este hombre, o sea, se agitó tanto, ¿sí? O sea, se perturbó tanto que no podía conciliar el sueño ya más. Gracias a Dios, dicho de paso, yo sí pude dormir después, ¿sí? Quien no pudo dormir ya fue la hermana Melinda, porque la asusté más bien a ella cuando traté de defenderme, ¿no? Decía, o sea, este hombre, repito, sí, fue muy perturbado. Y nuevamente, ¿de quién estamos hablando? Del dueño del mundo. Al menos él se pensaba así. O sea, no debería existir algo que lo perturbe a él y mucho más sus sueños. Entonces, ¿qué hace?
Bueno, hizo llamar el rey a los magos. Acá los magos tienen que ver con la orden sacerdotal también, sí. Doctores de la ley de los caldeos, eran muy entendidos. Ahora, algo interesante respecto a los babilónicos y los caldeos, ¿sí? Y en alguna forma lo mencionamos la semana pasada. O sea, todo lo que tenía que ver con lo suyo, con sus profecías, con su sabiduría, con su conocimiento y todo ello, lo relacionaban a la astrología. Sí, absolutamente todo lo relacionaban a la astrología. Así que cuando se habla de que Daniel y los suyos fueron, y sus amigos, fueron ellos también preparados, ¿no? O capacitados en lo que era el conocimiento de los caldeos, definitivamente tiene que también referirse mucho a la astrología, ¿sí? Definitivamente, o sea, y habíamos también hablado de que tuvo que haber sido algo difícil con lo cual lidiar, porque una cosa es simplemente el estudio de los cuerpos celestes, pero otra cosa ya sería el hacer uso de ello para incluirlo en la magia, incluirlo también en la hechicería y en la idolatría. Así que no piensen que fue una situación tan fácil para este Daniel, porque Daniel se conservó con su fe en el Señor. Cuando se dice también en el versículo 2 de astrólogos, o sea, básicamente, repito, sí, todo está ligado con la astrología, pero también se refiere en este caso a personas que en alguna forma practicaban el exorcismo. ¿Sí? Esto es, personas que con sus estudios y a la vez también con las cosas que declaraban, o sea, lo hacían como con autoridad y con poder. Y eran muy veneradas en Babilonia. Los encantadores, a ellos se refiere sí a personas que hacían práctica de la brujería, pero repito, sí, todo ligado a la astrología. Y dice los caldeos, que se supone eran personas de todos estos grupos, quizás los más sabios, ¿sí? Los más entendidos o los de mejor reputación, ¿sí? A ver, nuevamente permítame traer, ¿sí? A colación los reyes, ¿sí? O magos también se les llama, que vinieron, ¿se acuerdan ustedes del oriente para adorar a Jesús? ¿Sí? O sea, venían de esta zona, venían de esta área. Pero la pregunta es, ¿por qué vinieron? O sea, ¿cómo sabían esto? ¿Sí? Bueno, mire usted, ¿sí? Que creo yo, ellos sabían de lo que Daniel había enseñado en Babilonia durante su estancia allá. No hay casualidad, o sea, mientras que Nabucodonosor se piensa, ¿no?, que él es el rey del mundo, no se da cuenta que es Dios quien está manejando todo eso, o sea, es Dios quien en realidad llevó a Judá hacia Babilonia, es Dios quien los entregó a ese su pueblo, a los caldeos, ¿sí? O sea, Dios es el que está manejando. Nosotros pensamos, no, que todo depende de nosotros, y Dios sigue manejando todo. Lo que nosotros necesitamos hacer es simplemente aprender a confiar en ese nuestro Dios y vivir siguiendo lo que entendemos Él quiere para nosotros. Es lo mejor que podamos nosotros hacer. Pero muchas veces también se nos suben los humos, ¿verdad? Quizás no tanto, obviamente, como Nabucodonosor, pero porque quizás tengamos éxito en algo, pensamos, ya yo soy indestructible. O sea, yo si he podido lograr el éxito en esto, sin duda que tengo la capacidad para seguir logrando el éxito o el éxito que quisiera. Esto no es algo nuevo, ¿sí? Esto es algo que viene de siempre. Y Nabucodonosor es quizás uno de los más grandes ejemplos de ello. Pero no se daba cuenta Nabucodonosor que si había alguien que estaba en control, ese alguien era Dios.
Entienda eso, ¿sí? Ese alguien era Dios. Es más, el sueño que Nabucodonosor tiene, y lo vamos a ver esto, dudo que esta noche, tiene que ver también con el rey y un reino que no termina. ¿Quién es el rey con un reino que no tiene fin? Jesús. ¿Eh? Y mire usted, ¿de dónde vinieron estas personas a adorar al niño que nació? Posiblemente de esta zona de Babilonia. O sea, Dios ya lo tenía todo esto manejado, ¿sí? Dios ya lo tenía todo planeado, ¿sí? Maravilloso nuestro Dios, ¿sí? Asombroso, definitivamente nuestro Dios. Entonces, todos ellos fueron llamados por Nabucodonosor para que le explicasen sus sueños. Entonces vinieron, pues, se presentaron delante del rey. Y aquí viene el rey y le dice, he tenido un sueño. Y mi espíritu se ha turbado, por si acaso, sí, estoy turbado, sí, sin presión, no presiones acá, pero estoy turbado. ¿Sí? Hablaron, dice, los caldeos al rey en lengua aramea. Algo interesante acá. Parece que a partir de este momento, Daniel comienza a escribir su libro en lengua aramea. Recuerde que el antiguo en hebreo, ¿sí? Salvo partes que posiblemente se refiera de aquí en adelante del libro de Daniel. ¿Por qué arameo? O sea, ¿por qué hablaron en arameo? Bueno, el caldeo, por así decirlo, el arameo era una lengua más global, ¿sí? O sea, comenzaron a hablar en la lengua que sería más popular, más, ¿sí? Más global. Repito, el caldeo sería la lengua más local, ¿sí? Pero hablaron en forma más global y a eso es a lo que voy, que Daniel posiblemente comienza a escribir el resto de este libro en arameo. ¿Sí? Entonces le dicen a él, rey para siempre vive, ¿sí? Que parece también era una expresión muy común entre los caldeos cuando se referían al rey, ¿no? Siempre vive. Y le dice, ¿no? Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero el rey les dice, ¿no? A los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Sí? No me pregunten más por el sueño porque yo no lo sé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación. Ahora, recuerde usted y permítame la expresión. Nabucodonosor no había nacido el día anterior a este encuentro con los suyos. Y en otras palabras, Nabucodonosor no era ningún caído del guapo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Nabucodonosor les dice a ellos, primero, ustedes me dicen el sueño. Sí, yo no me acuerdo, pero ustedes me dicen el sueño. Y segundo, la interpretación, porque qué vivos serían ustedes si simplemente me dan la interpretación y como yo no me acuerdo el sueño, no voy a saber no voy a saber si me están diciendo la verdad, ¿no? Así que por eso digo, Nabucodonosor no era alguien que había nacido el día anterior a esa fecha, ¿sí? Nabucodonosor no era ningún caído del huevo, era una persona muy preparada y para que haya conquistado lo que hizo, tuvo que haber sido muy preparado por lo menos en aquello que hizo. Así que él, a pesar de que es cierto, estas personas, ¿sí? Eran muy consideradas, esto es los magos, los astrólogos y todos ellos, muy consideradas dentro del reino. Nabucodonosor no se casaba así nomás con nadie. ¿Sí? Y solo cuando me digan el sueño recién me van a poder decir la interpretación.
Él tenía la confianza, supongo yo, de que si le decían el sueño, él se iba a acordar, y como que fue así también, ¿sí? Y no solo ello, sino que mire usted la amenaza. En el versículo 5 nuevamente leo, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. ¿Sí? En otras palabras, seréis cortados en pedazos. O sea, esa es la idea acá, ¿sí? Así les dice, y nuevamente, ¿sí? Entienda, estamos hablando de Nabucodonosor. Sí, este hombre, repito, se veía y literalmente, políticamente hablando, era el dueño del mundo. ¿Sí? Así que le dice, yo los hago pedazos. Y no solo eso, sino que vuestras casas se convertirán en muladares, esto es en letrinas, esto es en basurales. Y, insisto, si bien es cierto, estos grupos eran magos, eran astrólogos, eran hechiceros, pero tenían muy buena reputación y a la vez también muy buen nivel dentro de esa cultura. ¿Sí? Usted y yo quizás diríamos, no, ¿quién va a dar medio por ellos? No, no, o sea, tenían una muy buena, sí, un muy buen nivel o estatus social dentro de esa cultura. Así que cuando se habla y se dice, pues, sus casas serán convertidos en muladares, o sea, no estamos hablando de casitas cualquiera, ¿sí? Estamos hablando de muy buenas propiedades que ellos tenían o poseían. Y dice en el versículo 6 lo opuesto, si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Lo opuesto decía así. Así que decidme el sueño y su interpretación. Nuevamente, ya acá cuando no estas personas, los astrólogos, los magos, vieron que no, pues no solo pedía la interpretación, porque ellos quizás hubiesen podido inventar cualquier cosa, ¿no? Sino también se les pide el sueño, entonces insisten, dice, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. O sea, usted nos dice el sueño y nosotros que somos, nosotros sí seríamos capaces de brindarle a usted la interpretación. Pero el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Ya, ustedes están que me quieren tomar por un tonto aquí. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy diciendo y ustedes simplemente tienen que someterse a lo que yo estoy diciendo o hablando. Sí, repito, sí, este Nabucodonosor no era cualquier cosa. Y les dice en el versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, estos hombres la estaban viendo difícil. Y repito, no piense usted que estos hombres eran personas ignorantes, eran personas capacitadas, ¿sí? Eran personas cultas dentro de su reino, al punto que pudieron hablarles de historia. O sea, ningún rey antes que usted ha hecho lo que usted está queriendo hacer, ¿sí? Hermanos, muchas veces nosotros, cierto, vemos a las personas del pasado como personas incultas. No necesariamente es así, ¿sí? Recuerde usted, en realidad, generación, en cada cultura ha existido gente culta y gente no tan culta, ¿sí? Pero no pensemos que, pues cierto, como ¿no? En esas culturas habían, ¿no?
el pasado, no eran tan capaces. No, entienda ello. Si usted, por ejemplo, también tuviese la oportunidad de leer los comentarios reales, ¿usted se acuerda quién escribió los comentarios reales? Le doy una ayuda, le doy una ayuda. No fue Vargas Llosa. Garcilaso de la Vega. ¿Perdón? Garcilaso de la Vega. Claro que sí. Si usted tiene oportunidad de leer, cierto, mucho de eso no es tan grato, sí, es bastante también que leer. A la par del imperio de los incas, ¿sí? A la par del imperio de los incas, en paralelo, ya habían grupos acá en el Perú que ciertamente eran hasta carnívoros, ¿sí? O sea, moría alguien y se alegraban porque iban a comer carne esa noche, ¿sí? Y adivinen qué carne era. ¿Sí? O sea, caníbales en todo caso sería. Estamos hablando de carne humana. Habían grupos que se alimentaban también, adivine usted de qué cosa. Quizás lo diga y alguno de ustedes ya no va a querer comer ya. Otros, ni problema vamos a tener, comemos nomás. Se alimentaban de piojos, ¿sí? O sea, comenzaban a despiojarse y adivine qué hacían con los piojos. Para adentro, ¿sí? Para adentro. Así que había personas también que no necesariamente eran tan cultas, pero hablemos de los incas, ¿sí? Del imperio inca. ¡Qué gente! ¿Sí? ¡Wow! Para sacarse el sombrero, diríamos nosotros. Así que, entienda, en cada generación, en cada situación, sí han existido personas, grupos muy cultos, otros no tan cultos y otros definitivamente nada cultos, ¿sí? Así que, cuando hablemos del pasado, no pensemos que la gente era inculta. No. Aquí estos hombres conocían su cultura, conocían su historia, ¿sí? Y le dicen al rey, obviamente con el respeto que el rey se merecía, rey, nadie ha hecho esto. ¿Sí? Nadie ha hecho esto antes. ¿Sí? Luego, dice también en el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil, ellos seguían hablando, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, mire usted, ¿sí? Cuya morada no es con la carne. ¿Se acuerda de las virtudes que se dio respecto a los conocimientos de Daniel en el capítulo 1? O sea, después que el rey los, ¿no? Que el rey los interroga y todo ello, ¿me puede usted dar los pergaminos que se da de Daniel? ¿Sí? Y que definitivamente Dios se lo dio. ¿Alguien? O aún antes de que el rey los cuestione, ¿no? Aún antes de que el rey los... En el versículo 17, para ayudarle, ¿sí? Para ayudarle. Mire lo que dice en el versículo 17 del capítulo número 1, ¿sí? A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento, ¿qué dice? En toda visión y sueños. Nuevamente, hermanos, ¿sí? Cuán grande es Dios. O sea, Dios no dio esto a Daniel simplemente porque dijo, por si acaso me sirva más adelante, ¿no? Dios ya sabía lo que venía. Y entienda usted, hermano, hermana, ¿sí? Hay cosas que es cierto, quizás no nos gustan en nosotros mismos. No estoy hablando de cosas malas, sino simplemente de cosas que a veces nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, a veces hay empleos que quizás usted diga, ¿por qué razón es que Dios me ha puesto acá, no? Yo merezco algo mejor. Puede ser que usted merezca algo mejor, pero quizás también sea que Dios lo está poniendo allí con algún propósito. O por otro lado, también quizás usted está no necesariamente donde Dios quiere que usted esté, ¿no? Porque a veces también nosotros peleamos contra Dios. No, que no. La idea es la siguiente.
aprendamos nosotros a seguir a Dios y tratar de que en Dios nosotros podamos aprovechar aquello que Él nos permite aprovechar de la mejor manera posible. Pero cuando digo aprovechar, no estoy hablando en forma egoísta. O sea, porque nosotros más estamos pensando en uno mismo, ¿no? Lo que yo quiero, yo quisiera tener, yo anhelo, yo deseo. Si Dios le brindó a Daniel lo que le brindó, no fue para enaltecer a Daniel, sino para beneficio de su reino. Esto es del reino de Dios. Que ojalá usted también cambie la manera de pensar y que no piense que Dios sí quiere ayudarnos para que usted sea sí todo lo que usted quiere ser. Dios no trabaja así. Dios trabaja más en base a lo que es su reino. Y hermanos, el que nosotros seamos una pieza del rompecabezas en ese su reino, para nosotros debe ser una gran bendición. Pero muchas veces nosotros queremos lograr simplemente lo que a nosotros nos gustaría lograr. ¿No es así? Dios quiere algo más grande para usted. Dios quiere que ciertamente usted pueda ser una bendición para su reino. Y usted y yo no vamos a hacer una bendición para el reino de Dios a nuestra manera. La única manera en que vamos a hacer una bendición para el reino de Dios es cuando hagamos las cosas a su manera. Dios fue quien prepara a Daniel y le brinda esa capacidad de sueños y visiones. Fue Dios. Y Dios ya lo está preparando, mire usted, para que Daniel pueda interpretar el gran sueño. No solo interpretar, sino decirle cuál es el sueño a Nabucodonosor e interpretarlo también. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? ¿Alguna pregunta? Hermano, Sí. Cuando el comentario sobre que el rey Nabucodonosor, al ganar la batalla al rey de Judá, se volvió ya soberbio, se creía, como usted ha comentado, pues lo máximo, ¿Ya? ¿no? Pero Ajá. acá en el capítulo 2, del versículo 1, ¿Ya? dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Claro que usted ya lo ha dicho, que Dios permitió todo esto. Claro que sí. Y ya estamos en manos de Dios. Pero Nabucodonosor no Pero lo al veía así. entregarles, O sea, porque, claro, bueno, pero el Señor entrega ¿para qué? bueno, Porque recuerde el pueblo estaba nuevamente la cautividad, ¿sí? Recuerde la cautividad. O sea, Dios le dijo a su pueblo, ustedes por desobedecerme, yo los mando a la cautividad. ¿Sí? Así que eso fue una orden divina, ¿sí? Y que se cumple en el tiempo de Nabucodonosor. Uh-huh. Pero Nabucodonosor no lo veía así. Nabucodonosor lo veía como esto es lo que yo he logrado. Pero Dios es el que estaba en control desde antes de que nazca Nabucodonosor, ¿no? Claro, o sea, es Dios quien está en control. Y eso es lo que necesitamos también comprender. Muchas veces nosotros, repito, sí, estamos más bien echándonos flores a nosotros mismos, cuando la idea es aprender a reconocer a Dios en nuestras vidas siempre. ¿Ok? Siempre. Y decía, no, por eso no se le escucha muy bien, hermano Eduardo. En realidad no se le escucha. Hermano, o sea, también es la desobediencia que tenemos nosotros, aparte de que nuestra soberbia, ¿no? La desobediencia a lo que dice Dios. Claro que sí. O sea, entienda. Y justo mañana vamos a hablar de un video en la clase, ¿sí?
Por ejemplo, en ese video se mencionan varias cosas que no son necesariamente correctas, ¿sí? Porque muchos de nosotros pensamos, no, Dios no corrige, Dios no castiga. No, no, olvídese, Dios lo hace, ¿sí? Dios lo hace, sobre todo cuando, y no se trata de simplemente nuestra desobediencia, aunque claro, ese es en todo caso el canal, sino lo hace porque es lo mejor para nosotros. O sea, cuando nosotros no queremos escuchar, cuando nosotros, por más que Dios nos diga, hijos, hagan esto, hijos, hagan esto, hijos, como buen padre va a tener que detenernos y decimos, no lo hagas más. ¿Sí? No lo hagas más. O sea, aun cuando, entienda, aun cuando Dios nos corrige, lo hace con amor. No por capricho. Nosotros somos los que sí lo hacemos por capricho muchas veces. No, no, porque me estás haciendo quedar mal, simplemente estoy enojado. No, 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 Dios nunca hace eso. ¿Sí? Dios lo hace para bien. Y eso es lo que hizo con Judá. Simplemente como decimos a veces, ¿no? Por ejemplo, un botón, ¿sí? Judá, antes de ir a Babilonia, ellos estaban involucrados en la idolatría a otros dioses. Cuando regresaron de Babilonia, se curaron de eso. Hasta ahora, Israel no es una nación idólatra. Israel ciertamente creen mal en el Dios de los cielos, pero solo en ese Dios. ¿Sí? Así que sí, entienda eso, ¿sí? O sea, Dios si tiene que corregirnos, lo va a hacer porque nosotros no queremos escuchar y nos estamos haciendo daño, mucho daño. ¿Ok? Así que decía, y con esto ya vamos a ir terminando, en el versículo 12, perdón, Miguelito dijo que tenía una pregunta. Disculpa, Miguelito, dale. Pastor, mi duda es un poco cronológica, digamos. Ya. Habíamos visto justo al iniciar estos últimos versículos del capítulo 1, ¿Ya? donde se hablaba básicamente que ya habían sido presentados ante el rey después de 3 años. Ya. Y luego en el capítulo 2, al inicio nada más, en el versículo 1 dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. O sea, lo que está pasando aquí fue anterior a lo que pasó en el versículo 1, al final. Es que también parece que cuando, a ver, en el primer año, o que creo que hay una brecha de 3 años donde Nabucodonosor no necesariamente fue considerado rey, sino como que gobernador, pero ya después lo pusieron como rey, ¿sí? Así que quizás por ahí es a lo que se refiere con esto que estás mencionando, Miguelito. ¿Alguien más o algo más? Hermano Pedro. Pastor, en este tiempo del reinado de Nabucodonosor, el pueblo de Israel estuvo dividido, Judá y a un lado con otra tribu y las 10 tribus a otro. Estuvo claro dividido. Sí. No, a ver, en realidad, hermano Pedrito, a ver, Judá fue llevado al cautiverio en el año 606, antes de Cristo, por cierto. Y Israel mucho antes, en el año 722. Israel era la tribu del sur, perdón, del norte con 10 tribus. Claro que sí. Ellos fueron llevados al cautiverio por los asirios. Aún antes de que Judá fuese llevado. Sí. ¿Eso era tu pregunta? O sea, 2 tribus nomás llevaron entonces los babilonios. Técnicamente hablando, teóricamente hablando, sí. De que hayan podido existir otros por ahí que fueron dejados por los asirios, ¿no? Puede ser, pero técnicamente hablando, sí. Estamos hablando de la tribu de Judá y Benjamín. Okay. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, decía en el versículo número 12, después que se le dice, ¿no? O sea, mire usted en el versículo 11, rapidito, porque el asunto que el rey demanda, estaban hablando los magos ellos, ¿no?
es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, están poniéndole peros a Salomón y a Nabucodonosor. Y recuerden, Nabucodonosor era alguien que había conquistado todo, aún sí a Judá, que tenía como Dios, supuestamente, según él, al Dios vivo. O sea, ni los dioses eran tan grandes para Nabucodonosor. No que no tenía respeto, claro que sí tenía respeto a los dioses, claro que sí, pero ni aún ellos eran más grandes para él o tan grandes para él. ¿Sí? Y dice en el versículo 13, versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Sí? No que ellos habían cometido algún error, sino que simplemente el edicto era para todos los sabios, porque no me sirven para nada. O sea, esa es la idea. ¿Sí? O sea, si no me sirven para este sueño y su interpretación, no me sirven para nada. ¿Sí? Y Daniel, como era de ese grupo de los sabios, y sus amigos también, o sus compañeros, también estaba incluido en ellos. Vamos a ver esto, Dios mediante, la próxima semana, ¿sí? Qué es lo que pasa con Daniel y a la vez también con este sueño de Nabucodonosor. Pero insisto, o sea, lo que usted va a ver, no solo en el libro de Daniel, sino en toda la Biblia, es Dios supervisando siempre su creación. Él no suelta la soga, claro que sí, a la humanidad, ¿sí? Pero cuando llega el momento en que Él dice hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hermana Filito. Quiere decir, pastor, que de repente puedo pensar que el Señor ya lo tenía preparado aún el cautiverio porque sabía que todo esto ya tenía un plan, un propósito para Daniel y sus amigos, para el trabajo en su obra. Claro que sí, claro que sí. Eso quiere decir que nosotros, si yo lo quisiera ver en nuestro tiempo, nosotros, Dios tiene un plan y nuestra rebeldía para cada uno, y nuestra rebeldía, nuestra falta de criterio para oír a Dios, no podemos realizar ese plan que Dios tiene para nosotros. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta? Yo podría decir que en este tiempo Dios tiene planes y propósitos para nosotros, pero nuestra rebeldía, nuestra falta de criterio hacia Dios no nos permite ver que Dios tiene un plan para cada uno de las personas. Para cada, ya, a ver, vamos viéndolo así, hermanas, el rompecabezas, ¿sí? Nosotros somos una pieza de ese rompecabezas. Ahora, Dios no depende de esa pieza para armar el rompecabezas. Entienda, Dios ya sabe ya de antemano cómo va a utilizar esa pieza, por así decirlo, ¿sí? Que nosotros nos rebelamos, sí, claro que sí, pero que eso va a maltratar los planes de Dios, no. Nos vamos a maltratar nosotros, sí. Pero hay propósitos grandes como el de Daniel, por ejemplo. Daniel tenía un propósito grande que Dios tenía para con él. Si Daniel no hubiese hecho caso, Daniel no hubiese llegado al propósito del Señor. Pero recuerda que Dios lo sabe todo, así que Dios no depende de nosotros. Okay. ¿Sí? Dios no depende de nosotros. Por eso, una vez más, siempre aprendamos a comprender que cuando Dios ve las cosas, lo ve todo junto, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Nosotros, como decía mi madre, no vemos ni siquiera más allá de nuestras narices, decía.
Así que entiéndase esto. No, Dios no depende de nosotros. Dios sabe sí que vamos a hacer nosotros, aún antes de que nosotros existiésemos, ¿no? Así que no. O sea, recuerde, hermano, sí, que no se nos suba los humos más de lo necesario. Y si se nos sube, que eso nos suba para agradecer a Dios. ¿Sí? Simplemente para agradecer a Dios. Por ejemplo, ¿sí? Antes de iba a decir del diluvio, antes de este virus, nada más, ¿sí? Antes de este virus, ¿sí? Simplemente como un ejemplo, ¿sí? Como hablábamos, ¿verdad? Del planeta, de que cierto, estamos que lo malogramos, y sí, y cierto, hemos cometido muchísimos errores, pero ¿creen que el planeta va a depender de nosotros? ¡Pum! Sí, Dios ha puesto este día. Y Dios ya sabía que esto iba a ocurrir y que con esto el planeta también en alguna forma se iba a ver revitalizado. No estoy diciendo que sigamos, por lo tanto, haciendo nuestras vidas como queremos respecto al planeta. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, no pensemos que depende de nosotros. ¿Sí? Es Dios. Siempre Dios. ¿Algo más o alguien más? Pastor, Sí, hermana. una pregunta. O sea que cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él nos va a guiar y estamos en sus manos, ¿no? Amén. Y Amén. Él va a hacer todo para que al final nosotros podamos darnos cuenta que todo estuvo en sus manos y bueno, él nos va a iluminar, me imagino, y mediante todo ese proceso, claro, nosotros vamos a confiar en Él y a amén. rendirnos a Él. A ver, yo pienso que uno de los más grandes problemas, y me perdonan si es que me estoy atreviendo, ¿sí? Uno de los más grandes problemas que tenemos es que pensamos que tenemos que buscar cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Cuando lo ideal es simplemente mantengamos la mirada en el Señor y seamos lo que Dios quiere que seamos. Dios nos va a guiar. Daniel no estuvo pensando, uy, segurito que Dios me lleva allá para yo ser alguien y sí, porque yo estoy en el propósito de Dios. No. El muchacho perdió muchas cosas, ¿sí? Él no iba pensando, que segurito que voy a llegar a ser alguien. No piensen ustedes que este hombre era un muchacho con autoestima muy alta y que por eso No, era Dios. Era Dios a quien él estaba mirando y Dios lo utilizó. A ver, hablamos de José. ¿Sí? José, cuando sus hermanos lo metieron en ese pozo, ¿cree usted que José se sentó y dijo, ¿para qué preocuparme? Si yo sé que Dios me va a poner muy alto, porque ese es mi propósito. No, si me permiten ustedes, el muchacho estaba que se orinaba en los pantalones de miedo. ¿Sí? No sabía. ¿Cómo iban a hacer? No sabía, ¿sí? A pesar de los sueños que él tuvo. Simplemente él sabía, su mirada tenía que estar en el Señor. Así que esto de propósitos suena bien, pero no lo va a encontrar usted en la Biblia. ¿Sí? No lo va a encontrar. Dios sí es el que trabaja con propósitos. Y nuestro propósito en todo caso sería rendir nuestras vidas a Él. Si me estoy dejando entender. ¿Algo más o alguien más? Ahí nos detenemos, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a Dios sobre todo. ¿Sí? Maravilloso nuestro Dios. ¿Sí? Maravilloso nuestro Dios.
les voy a decir lo siguiente, ¿sí? Es una bendición, honestamente, para mí el poder tener estos estudios con ustedes en la manera y la convocatoria que tenemos. ¿Sí? Siempre he querido y he creído que creyentes necesitamos involucrarnos muchísimo más, siempre. Y como que debe ser prioridad para nosotros el querer estudiar más de Dios. Pero siempre decíamos, las circunstancias no nos permiten, ¿no? Sin embargo, simplemente mantenía la mirada en el Señor. No voy a decirles, yo sabía que Dios iba a hacer esto. No sabía. Pero miren ustedes, Dios es grande. Así que no puedo decir, no, yo sabía que mi propósito era sí, enseñarles a todos. No. Simplemente entendía que mi mirada tenía que estar en el Señor y miren cómo nos ha puesto. Grande es Dios. Más de lo que nosotros muchas veces queremos admitir. No nos gusta en muchos casos admitir ello porque más queremos resaltar el yo o el nosotros. Cuando la idea es, Dios sabe manejar todo. Definitivamente. Nos dirigimos al Señor en oración. Gracias por su presencia. ¿Alguna petición en estos momentos antes de dirigirnos, Dios?